Buen pedazo de carbón. Carbón paraguayo. Todo. Ok, bueno, ahora esperamos. Ya tenemos el fueguito prendido, que agarre fuerza. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días familia. ¡Cumpleaños! ¡Hey! ¡Feliz cumpleaños! Hoy es el día. Hoy es el día del Gran 7. Así que finalmente llegó. ¿A dónde se fue la vida? No sé. Pero la cosa es que se fue y se fue rápido y bueno, 70 pirulos. Así que vamos a prender un poco los carbones, aprovechando el día porque está haciendo 1 grado bajo cero nada más, temperatura primaveral y está lindo, soleado. Hace una semana que no tenemos sol, o más, 15 días que no hay sol. Así que bueno, prendemos los carbones y vamos a echar ahí algo sobre la parrilla. No hay mucha variedad porque hemos hecho, como quien dice, un raconto de todo lo que había en el freezer o en el congelador, y hemos encontrado patas de pollo con cadera, hemos encontrado 3 tipos de chorizos o salchicha, una envuelta en panceta, las otras 2 no sé de qué serán. Una que es picante, otra que no. Se está derritiendo todo. Sí, encontramos unos churrascos, unos steaks, y acompañaremos con un poco de puré de papa, algunas papas al horno, papas fritas al horno, y por supuesto una botellita de vino nos vamos a tomar, ¿no? El cumpleaños, ¿verdad? Así que bueno, sí, el fuego ya está prendido. Recién acaba de llegar el que faltaba, que es Dani, que viene desde la ciudad de Calgary y recién estacionó aquí, así que ya estamos todos, podemos empezar. Ah, y las hamburguesas para todos. Ah, por supuesto, Toguchi, sí. A ver, no nos olvidamos de ti, Bambi, ahí está buscando sombra, Bambi, al lado de la parrilla. Sombra y olor, Toguchi. Ya. Sombra y olor, sí. Le voy a cocinar a una docena. Está cayendo la nieve duro desde arriba. Le voy a cocinar una docena de hamburguesas y hoy se come 2 y el resto se lo congelo y después se lo agrego a la comida todos los días, una hamburguesa. A él le gustan así en la parrilla. Cuando las hacemos en la sartén no las quiere después. A pesar de que están fritas, pero no le gustan. Entonces, eso es familia. Eso es, Vamos a darle. Vamos esperando a que estén listos los carbones. Paraguayo. Hecho en Paraguay. Producto de Paraguay. Ok. Que los paraguayos le manden carbón a los canadienses como si acá no hubiese árboles, ¿no? miren acá nomás. Pero bueno, de eso se trata familia, la libre empresa y el libre comercio mundial. Haciendo basado con carbón paraguayo en la provincia de Alberta, Canadá. Pero bueno. Está bien, ¿no? Exporta al país. Ya. O sea que de eso se trata. Ya lo tenemos casi, le puse algunos más para que vaya agarrando buena brasa. Y ahora vamos a ir a traer ya un poquito las cosas para cuando esto se ponga bien blanquito. Quiere decir que esté bien prendido. Vamos a poner ya la carne en la parrilla. Ok, ahí viene la primera fuente de pollito, pierna y muslo o cadera. Exactamente. Ok, esto es lo que más va a demorar, así que lo estamos poniendo primero para darle bastante tiempo. Y después viene el resto. Y ahí bueno. Apareció con vinoli para el asador. ¿Qué vino es? El Tetra Pak. ¿Tetra? Sí. ¿Cómo es esto? Y hay que subir y abrir una botella si quieren el buen vino. Celebrando los 70 con Tetra Pak. Por ahora sí. Oh. Ok, salud familia. Empezamos con esto. Combustible para misiles y después seguimos con lo bueno. Después subimos a otra categoría. No, está bueno. Okay. Es buen vinito. Estas son las de papa, me parece, ¿no? Chorizo.
No tengo ni idea. Yo pensé que eran tal vez italianas, pero no picantes. Pero no llegué a leer el paquete. Aquí tenemos el menú de Togo. Tiene 2 fuentecitas con sus hamburguesas. ¡Hola la! Para el Bambi, una docena de hamburguesas tiene ahí. Va a comer bien, Bambi. Ya. ¿Dónde ponemos esas? ¿Aquí arriba? No, ahora las pongo acá. Ok. Toguchi. Mira qué menú que tenés, Toguchi. Una de las mejores cosas del invierno es cuando uno puede enchufar el vasito de vino ahí en el medio de la nieve y después se lo toma y, como dice aquí el amigo camarógrafo, refrescante and delicioso. Sí. Nuestra heladera natural. Y ahí lo dejamos. Mira. Y frío. Sí. Bueno. Vamos a sacar la salchicha, que ya están. A ver, Samuel. Salchicha. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy rico. Y con panceta. Con panceta. En esta bandeja, las normales. En esta bandeja, las que tienen panceta. Ahí. Exacto. Ahí está. Eso es. Eso es. Churrascos. ¡Ulala! Mira eso. Estos son buenísimos. ¿De dónde son estos? Es una granja en el sur de Alberta. Lo único que no está saliendo muy bien son las hamburguesas de Togo. Toguchi. Pero bueno, después cuando saque todo esto las voy a poner y le voy a cerrar la tapa para que agarren el olor al humo. Sí. ¿No? Que eso es lo que a él le gusta. Eso le gusta el Toguchi. ¿No, Bambi? A ver. ¿Qué estás haciendo por ahí, Little Bambi? ¿Qué pasa? El puré ya está listo. Las papas van a estar listas en unos minutos y ya comemos. Ya comemos, Bambi. Vamos a subir. Ok, el almuerzo está listo. Finalmente, ahí lo tienen. Ahí está el cumpleañero, el asador. Gracias, gracias. Me cansé. Ya. La verdad que ahí tenemos el asador en el deck, el asador a gas. Pero estábamos debatiendo esta mañana en dónde hacemos el asado. Y todos me decían, vamos a comer arriba, hacerlo en el deck. Y yo digo, bueno, cumplo 70. Asador argentino. ¿Qué van a decir los que siguen estos videos si me ven haciendo un asado a gas en lugar de carbón? Porque a leña no lo puedo hacer porque está todo tapado en nieve. Pero al menos con carbón, ¿verdad? Así que aquí tenemos todo listo. Vamos a comer. Y sí, de lo que hay de la familia están todo acá. Y sobre la mesa, de lo que hay no falta nada. Ok, bien, un poquito de todo tenemos. Sí, vamos a abrir el nacho. Churrasco, salchichas, pollo, papa. Todos. Completo. 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 Vamos con un Kilka Malbec Salantain. Este es del 2022. Fresquito, pero bueno, vamos a ver. Tiene que ser bueno. Ahí está. Amelia llegó. Little, pequeña Amelia. ¿Probando? Probando. Gracias. Gracias. Y para Dani. Salud. Salud. Salud, familia. Feliz cumpleaños. A ver, ¿cómo salió el churrasco? Mira. Rosadito, a tu gusto. Al gusto de Toguchi también. Toguchi ya está ahí, al lado mío siempre, ¿no? El fiel compañero. Mirá los ojos que tiene, mirá. Se ven sus orejitas. Mirando a través, le llega así la mesa.
Y de ahí puede ver. A ver esto. Este bife de chorizo es una mantequilla. ¿Qué diferencia? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Danny. Papi. Happy birthday to you. And many more. Feliz cumpleaños, papi. Vamos a cortar la torta de... ¿Cómo se llama? Bosque. El bosque. El bosque canadiense. Un bosque nevado con azúcar impalpable. ¿Sabes qué? Lástima que no nos quedó dulce de leche, ¿eh? Ah, no, hace tiempo. Con los muchachos. Hace tiempo se terminó esto. Ok, aquí estamos de regreso para terminar el video que empezamos unos días atrás para tu cumpleaños. Sí, se fue pasando el tiempo, van pasando los días y queríamos hacer un video un poco más extenso, salir a pasear un poco, pero no nos dio el tiempo, el clima desmejoró. Ya, hemos tenido muchos días de vientos bien fuertes. Hemos salido a caminar por aquí nomás con Togo y lo sufrimos todos los días. Y aparte nevó bastante, o sea que todos los senderos han quedado cubiertos con nieve y no pudimos hacer el balance del video que nos hubiese gustado después de la comida de cumpleaños que hicimos. Pero bueno, terminamos aquí hablando con un poquito de novedades para que se vayan enterando cuáles son los próximos pasos y qué es lo que se está por realizar, ¿no? Ya, una pequeña actualización, digamos. Hace mucho que no la hacemos. Hace mucho. Sí, así que bueno, ¿cuáles son los planes? Las novedades. Finalmente regresamos a Argentina a retomar el proyecto, la renovación y seguir avanzando con eso. Nos demoramos un poquito más de lo que pensábamos. Pero bueno, sucedieron cosas, pero ahora ya estamos listos para regresar. Así que ahora a fines de febrero yo voy a estar viajando con Samuel primero y después mi papá va a venir como un mes y medio más tarde, ¿no? Ese es el plan. Voy a tratar de esperar un poco aquí hasta que el invierno deje la parte más cruda, por el hecho de que se tiene que limpiar la entrada a la propiedad si llega a nevar, manejar la máquina, todo eso Pilar no puede hacer y entonces no puedo hacer la valija y partir y dejar acá a la gente prácticamente abandonada, ¿no? O sea que siempre tratamos de que yo viaje más o menos cuando el invierno canadiense, si se quiere, ya está llegando a un final y si llega a caer una nevada es cosa... se derrite en un par de días después, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí, vamos a ir a continuar con aquello, a ver con qué nos encontramos. Esperamos que en este viaje ya se pueda al menos terminar con la casa pequeña, con el chalet. Esa es la meta principal, tener un lugar donde vivir, porque en este momento cada vez que vamos a Argentina tenemos que alquilar una casa. O sea, no nos podemos alojar en la misma propiedad donde estamos trabajando. Así que sí, esa es la meta principal y después también queremos hacerle unos arreglos al techo del hotel y hay distintos trabajitos que, bueno, hay que decidir en qué nos vamos a enfocar y qué es lo que queremos priorizar. ¿A qué le queremos dar prioridad? Sí, lastimosamente hay varias construcciones y ninguna está habitable para la familia, o sea que eso también es un poquito estresante, ¿no? Tener que llegar allá y terminar pagando alquiler o arriendo, teniendo tanto, o sea que la meta es esa, por lo menos tener un lugar ya fijo donde uno se pueda instalar y en la misma propiedad, no tener que andar caminando, dando vueltas, yendo y viniendo y perdiendo tiempo todos los días, 2 o 3 veces, como nos sucedió la última vez, ¿no? Aparte ya... medio como que se hace difícil caminar en la montaña a una cierta edad, ¿no? O sea que lo mejor es tratar de poder estar instalados en la propiedad. Así que sí, ese vendría a ser el próximo. También pensamos hacer algunos viajecitos alrededor de Argentina. En este viaje me gustaría ir a visitar Necochea,
Vamos a ver la ciudad donde vivimos tantos años, vamos a ver si podemos, esperemos que sí, así les puedo contar un poco y recordar viejos tiempos de cómo era la vida allá cuando estábamos nosotros, qué hacíamos, qué no hacíamos, a qué nos dedicábamos. Podemos hacer cientos de videos que no se van a aburrir, de eso les puedo garantizar. Yeah. Y tal vez algún otro viaje por el país se pueda realizar, veremos, todo depende de con qué tanta celeridad se puedan ir haciendo los trabajos, ¿no? Ya, y también si ustedes tienen sugerencias, buenos destinos para visitar en Argentina en otoño, ¿no? Yeah. Porque va a ser principios, mediados de otoño. Sí, sí. Así que si tienen sugerencias, escriban. Ya, cuéntenos, porque eso estamos tratando de decidir. No sé si nos da tiempo para Iguazú o ir a Patagonia. ¿Qué se podría hacer en esa época del año? Aparte de Necochea. Yo todavía no conozco Necochea, así que sí quiero ir a ver dónde creció mi papá, dónde pasó su niñez. Sí, así que bueno, eso es más o menos el plan. Veremos con qué nos encontramos. Esperemos que podamos realizar todo lo que estamos pensando que queremos hacer, pero ustedes ya saben, uno propone y Dios dispone, dice el refrán, ¿no? Así que siempre lo agarramos con pinza a todo porque la cosa puede cambiar a medio camino, no sabemos. Y bueno, acá quedaría Pilar y quedaría Ariel con la bebé y Dani, que está viniendo de Calgary, va y viene los fines de semana, cada 10 días, 15 días, así más o menos, o sea que tampoco no quedarían tan abandonados, digamos, ¿no es cierto? Y sí, ese es el plan. Ahora que yo calculo que estaré llegando por allá tal vez a fines de abril, más o menos, y estaríamos mayo y junio tal vez. Ellos van a estar unos meses más, pero bueno, así está la situación en este momento. De aquí, bueno, no sé yo si mientras esté solo le pueda, como hice la última vez, a grabar algunos videos, y si lo puedo hacer, se los enviaré a Audrey para que ella los publique, ¿no? Ya, sí, tienes tu teléfono con una mejor cámara, mejor imagen. Muchos pidieron a ver si podemos mejorar la calidad de los videos, así que hay nuevo teléfono. Así que, bueno. Ya. Por ese lado, uno nunca está quieto tampoco acá, o sea que algo voy a estar haciendo y los voy a tener también interiorizados de qué es lo que está sucediendo aquí en Canadá. Pero bueno, ahora la meta es enfocarse en aquello allá, a ver si se puede empezar a lograr de que se mueva un poco más y de poder terminar todo eso antes de que yo me muera, porque viste, a este paso no lo vamos a ver nunca terminado ese hotel y en funcionamiento. Así que tenemos que tratar de apurarnos y bueno, todo depende del tema de la economía, cómo ande por allá, qué tan cara estén las cosas, todo eso influye también. Uno quisiera ir corriendo a una velocidad, pero muchas veces los tiempos los dictan otras situaciones, ¿no? Y sí, esa es una parte que siempre uno tiene medio como que una preocupación atrás de la cabeza, qué va a pasar con la economía, cómo se va a desarrollar, qué tan caras se van a poner las cosas, en fin. Parece ser que siempre uno está bailando al compás de la música que le tocan otros y no la que uno quisiera tocar, ¿eh? Así que bueno, sí, eso es el plan y veremos de poder llevarlo a cabo, ¿no? Sí, yo creo que sí. También una pregunta muy frecuente que veo en los videos que tal vez podemos responder es ¿por qué no contratan un arquitecto y dejan que les lleve la obra adelante, que se lo terminen rápido, bla, 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 bla? Eso es algo que sí consideramos en un momento, pero una vez que empezamos a averiguar el costo de contratar un arquitecto, una empresa para que nos hagan el trabajo sin tener que estar ahí todos los días, o sea, es bien, bien caro y nosotros, o sea, vamos avanzando como podemos. Por eso que vamos y venimos, porque tenemos que regresar a Canadá, ahorrar otra vez, trabajar y ahí, ok, otro empujón. O sea, no es que haya presupuesto,
ilimitado Claro, no, y podemos avanzar más rápido, ¿no? Mire, esa es la situación. es fácil hacer las cosas rápido y con menos preocupación cuando el bolsillo es profundo y está lleno de billetes. Ahora, cuando hay que ir haciéndolas a pulmón, como siempre nos tocó hacer las cosas a nosotros, es otra historia totalmente distinta. Después tenemos otras ideas que tal vez podemos incorporar para tratar de ir un poco más rápido, pero ya les dejaremos saber un poco más adelante de qué se trata, qué pensamos, cómo pensamos. Y sí, ese es el tema. Primero, que es una zona donde no es fácil. Por el tema de la mano de obra, hay que traerla, tienen que venir de zonas más lejanas, el ir y venir, o sea que eso ya encarece. Segundo, todo lo que es el transporte de materiales, eso tiene que ser transportado desde distancias bastante importantes, si se quiere. No es que estemos en una ciudad ahí donde haya corralón de materiales, mano de obra en cantidad. Son proyectos complicados, ¿no? Son proyectos que generan todo tipo de inconvenientes y de problemas. O sea que si ganas no nos faltan, pero el problema es que lo que nos atrasa y lo que nos tiene como frenados, que uno tiene el proyecto allá, la vida y el costo de vivir acá también, porque vivir acá no es gratis. El tema es de que se pone complicado, digámoslo así. O sea que, bueno, vamos a ver cómo podemos resolver todo eso. Así que sí, entonces ya mañana. Mañana yo ya estoy viajando, me voy hacia la ciudad de Calgary. Vamos a pasar 2 noches ahí porque se venía una tormenta de invierno, estábamos esperando nieve, así que no queríamos dejar las cosas para el último minuto. ¿Qué pasa si no podemos salir de acá, si cierran la carretera? Así que mejor llegar 1 o 2 días antes de la tormenta y por lo menos estamos en un hotel ahí al lado del aeropuerto, así que no vamos a perder el vuelo. Claro, bien. Son todas cosas que en la mayoría de los países tal vez la gente ni siquiera las tiene que considerar, ¿sí? Usted vive en un país, por ejemplo, normal, digamos, con el clima normal y dice, bueno, tengo que viajar como ellos ahora el miércoles próximo. Y bueno, el miércoles agarra un taxi o el auto o un familiar, se sube y se va al aeropuerto y ya llegó. Pero aquí la cosa se empioja en cualquier momento. Todos estos días hemos estado verificando el pronóstico porque llegar hasta el aeropuerto que está en la ciudad de Calgary son 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso. O sea que no es fácil si hay una tormenta de nieve o si hay un temporal de lluvia congelada. Son cosas que la mayoría de las personas nunca se van a topar con eso en su vida, pero aquí es una realidad y tenemos que estar constantemente calculando y dejándose una brecha de tiempo para decir, bueno, el Dani vuelve a Calgary mañana lunes, o sea que aprovechan el viaje, así Pilar y yo no tenemos que hacer un viaje especial para manejar hasta Calgary y volver 5 horas de viaje. Entonces ellos se van mañana, aprovechan la ida de Dani, que está aquí ahora visitando a su beba y a su esposa, pero tienen 2 días hasta tomar el vuelo que va primero a Montreal, después a Sao Paulo, y después a Buenos Aires, y después hay que transportarse hasta Córdoba, y es todo así, familia, no nos ha tocado fácil a nosotros, como quien dice, ¿no? Y bueno, entonces van a tener que estar 2 noches de hotel en Calgary, porque es preferible eso y no decir, ok, salimos el miércoles de acá temprano y nos agarra una tormenta, o empezó la tormenta el martes a la noche y no podemos salir y pierden el vuelo, ¿no? O sea así que... así es. Así que van a ser 5 días de viaje en realidad, porque salimos de acá lunes por la mañana y no llegamos a la sierra hasta el viernes al mediodía. Así está de lejos la Argentina del mundo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, y cuando viaje yo me va a suceder tal vez lo mismo, me tenga que quedar una noche de hotel en Calgary, tomar el vuelo el día siguiente. También va a ser a través de Montreal o de Toronto. Sí, te voy a comprar la misma ruta que ya conoces, así. Montreal. No te puedes perder. Montreal.
Porque claro, de Montreal, ¿a qué hora sale para Sao Paulo y Argentina a la noche? Yo creo que es un vuelo nocturno. No, pero ¿a qué hora despega? ¿A las 8, a las 9? ¿Vos sabés? De Toronto era la medianoche, creo que de Montreal es 8 o 9. Sí, de Toronto, la última vez es terrible, porque yo salí de aquí a las 6 de la mañana de la casa. Fui hasta Calgary, ahí tomé el vuelo, creo que como a las 2 de la tarde tomé el vuelo a Toronto. Llegué a las, ¿qué serían? Las 5 de la tarde hora Toronto, y me la tuve que aguantar hasta la medianoche sentado ahí en el aeropuerto. Y no solo eso, sino que el vuelo ¿cómo se dice? Salió tarde. Sí, salió como a la 1 y pico de la mañana. O sea que desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, sin descansar prácticamente, sentado dando vuelta, y después encima todo el vuelo Sao Paulo, ahí desembarcamos y se pierden como 2 horas, y después Buenos Aires, es que les digo que uno llega pero destrozado, ¿ok? No es un viaje de uno dice, no, me voy un viajecito de 4 horas o de 5 horas y ya está. No, estos son viajes de 30 horas prácticamente, y se siente, ¿no? Se siente. Uno llega atontado, abombado, no sabe ni dónde está. Lo único que quiere es tirarse en una cama, y no hay nada peor que dormir en el asiento de un avión, ¿no? Bueno, al final te espera un sándwich de mortadela o una milanesa. No, esta vez como una milanesa o una pizza, alguna cosa sustancial y típica. Ya estoy planeando el menú de a poco, adentro de la cabeza. Pero bueno, esos son los planes, digamos. Sí. En cuanto, por supuesto que se va a ir grabando a través de todo lo que se va a ir haciendo, el viaje, todo. Yo también le voy a hacer videos y esas cosas, y allá por supuesto la construcción en la propiedad y todo eso va a estar siempre siendo documentado para que ustedes vean lo que está sucediendo, cómo está sucediendo. Así que bueno, sí, esperemos que esta vez las cosas puedan funcionar un poquito mejor que la última vez, y no tener los contratiempos que tuvimos la última vez, y que la gente nos responda a lo que van a trabajar, y realmente poder llevar este primer paso importante a término, ¿no? Sí. Que es tener un techo sobre la cabeza adentro de la misma propiedad. Esa es la meta. Después, bueno, el resto ya vamos a ver cómo acomodamos la carga sobre la marcha, como quien dice, ¿no? Así que, bueno, eso era más o menos lo que les queríamos contar. Sí, yo creo que sí. Sí, nos veremos entonces ya probablemente en el próximo video. Bueno, yo les voy a hacer algunos videos desde aquí para que no tengan que esperar tantas semanas hasta que yo llegue a Argentina. Van a ser como ¿cuánto? Va a ser todo el mes de marzo y prácticamente el mes de abril. Sí, unas 6 semanas y ya estás por ahí. Unas 6 semanas después de esta semana que ellos ya viajan. O sea que mes y medio más o menos me tendría que quedar yo acá todavía esperando para viajar. Y sí, eso sería todo. Así que, bueno, nada más que despedirnos. Ya, esperamos que hayan disfrutado el video. Si les gustó, les invitamos a darle like, suscribirse al canal, y ya les estamos compartiendo más aventuras. Claro, es importante que le dé el botoncito de like, porque de esa manera YouTube sugiere más el video y lo puede ver más gente, y ayuda un montón a los muchachos, a Audrey y a Samuel acá con el proyecto. Clic, a donde está que está el dedito para arriba, ¿sí? Sí, creo que ¿Cómo funciona eso? Y eso es todo. Y por supuesto, comentar. Nosotros lo leemos, y los comentarios es la única, digamos, la única relación que tenemos con la gente que está mirando los videos, de qué sienten, si qué les gusta, qué quisieran ver. Acá ahora después también tenemos muchos trabajos para hacer en la propiedad, en la casa, y también todo eso se los voy a grabar, pero eso pienso que va a ser después de que regresemos de Argentina, cuando ya aquí en esta zona ya esté el verano, que haga calor. Tengo que comprarme un arnés, tengo que comprar sogas, me tengo que subir al techo, y tengo que empezar a cambiar tornillos que están sueltos, que están falseadas las roscas, o sea que no están sujetando a las chapas. Y sí, ese va a ser un trabajo bastante empiojado, porque
Bueno, ya lo vamos a ver cómo sale. Mientras no me caiga de allá arriba, todo va a estar bien, ¿no es cierto? O sea, a esta edad subirse al techo me parece medio... Pero bueno, es tu idea. Sí, es que no lo podemos dejar así porque el verano pasado hubo una tormenta de lluvia muy grande y entró agua en la habitación de arriba por el techo, o sea que eso se desmejora todo, uno más va dejando y peor se va poniendo a medida que pasa el tiempo. Entonces mi idea es poder subir. El verano pasado traté de arreglar todos los tornillos a los cuales yo podía llegar con la escalera. Desde el piso, digamos, puse la escalera al lado del techo y me estiré y más o menos unas 3-4 hileras de tornillos pude trabajarlos. Pero después faltan los que van hacia la cumbrera y por ahí necesito tener algo que me sujete porque el techo es 45 grados, ¿no? O sea, y de chapa encima que patina no se sujeta con nada uno ahí. Si no tiene un arnés, parece un, ¿cómo se llama? Un tobogán. Una resbaladera. Sí. Así que bueno. O sea que también todo eso tengo que comprar una nueva máquina de cortar madera, una motosierra, para tumbar un montón de árboles que están secos y que se han caído, hacer leña, en fin, tengo que traer unas camionadas de piedra para arreglar la entrada, que hay zonas donde ya no tengo pedregullo y cuando se derrite la nieve se me hace como un barrial ahí. O sea que de acá abajo hay una cantera y voy a ver si me traen un par de camionadas y las desparramo y las arreglo y hago un bonito todo el camino de salida de la propiedad. Así que bueno, trabajo no es que no haya y que falte. Lo que falta muchas veces es el tiempo, y ahora en invierno no se puede hacer nada afuera porque está todo cubierto con nieve, con hielo, o sea que es complicado, ¿no? Y bueno, vamos a ver si esta vez podemos traernos un disco de Argentina para hacer algo. El disco de arado. Sí, Okay. todavía me está faltando eso y no, la última vez lo vi, pero no tenía lugar para traerlo. No sé cómo lo podemos empacar para traer algo así. Pero bueno, ya vamos a ver cómo hacemos eso también. Y sí, familia, eso es todo más o menos por ahora, ¿no? Eso es, la segunda despedida ahora. Sí, los dejamos con esto. Y no se olviden que si por alguna razón u otra hay un fin de semana que no se publica un video, siempre es por alguna razón mayor, digamos, que no se puede realizar. Esperemos tener buen internet allá en Córdoba. Sí. Y ese es otro problema, que si no hay internet es difícil publicar, ¿no? O sea que, bueno, pero material va a haber de sobra, nos vamos a divertir un poco, ustedes van a estar siempre ahí con nosotros y ya nos estamos viendo en el próximo entonces, familia. ¿Ok? Los dejamos con esto y no se olviden de suscribirse y como ya les digo, métanle el like, eso es súper importante. ¿Ok? Así que, chau, chau. Chaucito.